Vamos a comenzar diciendo que pueden hablarse de diversas fuentes de campo magnético. Van desde minerales magnéticos, pasando por la propia Tierra, que se comporta como un gran imán, hasta llegar a los electroimanes. Pero por cierto que es todo campo magnético, que todo campo magnético tiene su origen en el movimiento de partículas cargadas. Entonces, para finalizar esta unidad 3, que es la unidad del segundo parcial y del práctico también, vamos a ver la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, solenoides y electroimanes, la fuerza magnética entre corrientes paralelas. Entonces comenzamos diciendo, sí, les voy a dar ejercicio, vamos a hacer ejercicios este viernes y Juan Pablo tiene que hacer el ejercicio también, tienen que practicar con él. ¿Listo? Él tiene ya la lista y puede hacer ejercicio. Bueno, vamos a ver lo que es la ley de Biot-Savart. Para la ley de Biot-Savart, consideramos un conductor, aquí en café o en color mostaza, por el cual circula una corriente I. Y para poder estudiar lo que sucede con esta corriente, que al pasar la corriente por un conductor se produce un campo magnético. Entonces, el campo producido por un elemento de corriente I por DL, así, I por DL, en un punto exterior P, entonces este punto exterior P, es directamente proporcional al elemento de corriente e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al punto. Entonces, el vector de B, que lo caracteriza, es perpendicular al elemento de corriente y al vector unitario UDL. Es perpendicular a este elemento de corriente y al vector unitario en la dirección de la recta que une el elemento de corriente y el punto considerado. Entonces aquí tenemos que el vector de B va a ser igual a permeabilidad magnética sobre 4pi, que multiplica la corriente por el diferencial del conductor, que multiplica en cruz al vector unitario sobre la distancia al cuadrado. Entonces, ¿cómo? Al hacer el diferencial, encontramos que el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 4pi por la integral de línea del diferencial del conductor por el vector unitario U sub índice R sobre la distancia R al cuadrado. Esa distancia R al cuadrado es la distancia del conductor del elemento de L, este pedacito de L, hasta el punto de observación P. Y también podrá ser el campo magnético igual a la permeabilidad en el vacío, que multiplica la intensidad de corriente sobre 4pi, integral de contorno del diferencial de L por el seno de teta sobre R al cuadrado. Ahora, cuando tenemos una corriente circular, entonces va a generar se puede producir un campo magnético que es producido por una corriente circular en el centro. Entonces, si tenemos un conductor tipo un aro con circunferencia con radio R, en el centro se generará un campo magnético diferencial de campo magnético con esta corriente por el diferencial del perímetro o del aro. En este caso, el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente eléctrica sobre 4pi integral de línea del diferencial de este DL, todo este perímetro de esta circunferencia, por el vector unitario U sub índice R sobre R al cuadrado. Donde el R al cuadrado, el R, mejor dicho, es la distancia del aro hasta el centro del mismo, donde se produce el campo magnético. Resolviendo esto, tenemos que el campo magnético será igual a permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente sobre 4pi por R al cuadrado. Sacamos todo lo que es constante, integral de contorno del diferencial del L. ¿Cómo? Al integrar esta circunferencia, vamos a tener que
va a ser 2πr, ¿no es cierto? Toda la circunferencia de una, o sea, el perímetro de una circunferencia es 2πr, el contorno. Entonces vamos a tener que el campo magnético se lleva a la permeabilidad en el vacío, que multiplica intensidad de corriente sobre 4pi por r al cuadrado, que multiplica 2πr. El campo magnético creado en el centro de una espiral circular, ¿no? Aquí tenemos campo magnético, se lleva a permeabilidad en el vacío, que multiplica intensidad de corriente sobre 2r. Esto, como encontramos, aquí despejando 2 con 4, pi con pi y un r con un r. Entonces, por otro lado, también puede calcular el campo magnético como n, que multiplica permeabilidad en el vacío por intensidad de corriente sobre 2r. Y en esta imagen se muestra, por ejemplo, una bobina donde se le hace pasar corriente, una corriente circula. Entonces, en el centro se va a producir el campo magnético. Entonces, las líneas de campo están formadas por este polvillo metálico que se derrama encima. Según la ley de Ampère, la circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada es igual al producto de la constante mi subíndice 0 por la suma de las intensidades que atraviesan cualquier superficie limitada por la curva. El signo de la intensidad será positivo si cumple la regla de la mano derecha al establecer el recorrido de la curva C y negativo en caso contrario. Entonces, la integral de contorno del vector campo magnético multiplicado punto por el diferencial vector R va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente encerrada. Si tenemos aquí una corriente que circula por un conductor, tenemos corriente I2, corriente I está dentro de un medio, corriente I2 está en el medio, y corriente I1 hacia arriba, corriente I3 hacia abajo, corriente I2 hacia arriba, y corriente 1 hacia arriba y corriente 2 hacia arriba, pero fuera de esta zona. En este caso, nos dice la teoría que la integral de contorno del campo magnético por el diferencial del vector R será igual a la permeabilidad en el vacío que multiplica a la corriente encerrada. Entonces, para calcular esto, vamos a tener que integral de contorno del campo magnético que multiplica el diferencial del vector R va a ser igual a permeabilidad en el vacío por intensidad de corriente. Pero ¿qué pasa? En este caso, como tenemos 3 corrientes, I1, I2 e I3, entonces, en este caso, en el lado derecho, vamos a tener que todo lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, corriente I1 positiva, corriente I2 positiva y corriente I3 negativa. Entonces, permeabilidad en el vacío que multiplica a I sub índice 1 más I sub índice 2 menos I sub índice 3. Este I sub índice 3 es porque la corriente I3 va hacia abajo. En el caso del lado izquierdo, solamente tenemos una corriente que está dentro del contorno, que es la corriente I. La corriente I2 está afuera, entonces no se la toma en cuenta. Ahora vemos aquí el campo magnético en el interior de un solenoide, que es la ley de Ampère. Un solenoide es una bobina, ¿no? Que si se le coloca, en este caso, miren, 4 voltios a 6 amperes y se le derrama viruta encima en esta fotografía, aquí se va a generar el campo magnético. La intensidad del campo magnético en el interior es mucho más intensa. Aquí ya se lo muestra gráficamente, ya en dibujo. Si tenemos una bobina donde tenemos, hemos dicho que en los imanes tenemos el polo norte y el polo sur. Las líneas de campo salen del polo norte y van hacia el polo sur. Entonces, en este caso, mirando de perfil, tenemos aquí, y si sacamos una fotografía y colocamos un recorrido, un contorno que está compuesto por los lados A, B, y tenemos de punto 1
2, 3 y 4 y hasta el 1, ¿no? Entonces, agarramos este rectángulo para hacer el análisis, un rectángulo de lado de base A por lado B. Entonces, aquí el campo magnético va a ser integral de contorno del vector campo magnético multiplicado un punto por el diferencial de la trayectoria. Fíjense que los puntos significan que el campo magnético, que aquí sale, ¿no? ¿Verdad? Y aquí entra, la bobina, mejor dicho, la bobina sale y entra por acá. Entonces va haciendo esto. La bobina está envuelta de esta manera. Por aquí sale y por la X entra. Y el campo magnético en el centro es intenso. Entonces, para analizar la situación de este campo magnético, hacemos la integral de contorno de 1 hasta 2 del campo magnético por el diferencial de la trayectoria del tamaño, más integral de 2 a 3 del campo magnético por diferencial del tamaño, más integral de 3 a 4 el campo magnético por el diferencial del vector L, más integral de 1 a 4. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos que de 2 a 3 es el mismo campo, pero de sentido contrario que de 4 a 1. Entonces los dos se eliminan. De 3 a 4 está fuera de la bobina, entonces no existe campo magnético. Entonces aquí en este caso es 0. Y por eso es que el campo magnético en este contorno de 1, 2, 3, 4 será igual solamente a la integral de 1 a 2 del campo magnético multiplicado punto por el diferencial de L, y va a ser igual a mi, su índice cero, que multiplica a N por I. Este N va a ser la cantidad de vueltas que tiene. Entonces dicen, si puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 vueltas que tiene, ese sería el valor de N. O, en su defecto, campo magnético será la permeabilidad en el vacío que multiplica la intensidad de corriente por N sobre L. O también campo magnético va a ser igual a permeabilidad en el vacío que multiplica a I por N minúscula, donde N minúscula es igual a N mayúscula sobre L. Y N es el número de espira. Y L, este no es I, esta es una L. Bueno, es que L en este tipo de letra queda como I, pero sí en realidad es una L. Ya. Bueno, entonces tenemos que el campo magnético entonces es dado por la permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente por N minúscula. Electroimán. Vimos anteriormente que un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa la corriente. Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético, entonces aquí tenemos un ejemplo, un electroimán, tenemos una bobina enrollada en un imán, al cual se le puede aplicar, tenemos aquí el polo positivo, polo negativo, y se le induce una corriente. Entonces el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad del medio material por N por I. N es el número de vueltas sobre el tamaño del conductor. Número de vueltas sobre el tamaño del conductor. Aquí vamos a compartir sonido para que podamos ver este video. Los polos norte y sur de un imán son los puntos de concentración del campo magnético que lo rodea. Dicho campo se muestra generalmente así, en 2 dimensiones, pero en realidad los... ¿Se escucha el video? ¿Alguien me responde? ¿Se escucha? Ya, gracias. Los campos magnéticos tienen 3 dimensiones en el espacio que rodea al imán. Como resultado de la interacción del campo que rodea al imán, se puede utilizar un imán para poner en movimiento a otro, atrayéndolo cuando los polos cercanos son opuestos, repeliéndolo cuando los polos cercanos son iguales.
Una corriente eléctrica puede producir también un campo magnético. La corriente eléctrica que fluye por un cable es en realidad una corriente continua de electrones, diminutas unidades de carga. Esta corriente forma a su alrededor un campo magnético. Cuando la corriente deja de fluir, el campo se derrumba. Cuando empieza a fluir de nuevo, reaparece el campo magnético. Y dos campos magnéticos interactuando pueden producir movimiento. Los campos magnéticos que rodean a los imanes y cables cuando fluyen por ellos corrientes eléctricas se producen de distintas maneras. Cuando fluye la corriente por el cable, los electrones son impulsados de átomo en átomo. Cada electrón en movimiento tiende a su alrededor. Si se extienden suficientes campos alrededor de suficientes electrones, aquellos se combinan para formar un campo mayor alrededor de todo cable. Un campo similar rodea al imán. También es la consecuencia de las cargas en movimiento, aunque el imán no lleve corriente. Helo aquí. Generalmente, cuando los electrones se desplazan en el núcleo del átomo, los campos que crean tienden a moverse en todas direcciones y se anulan entre sí. Pero los átomos de ciertas sustancias magnéticas desprenden varios campos. Estos campos pueden combinarse para formar un campo mayor alrededor de todo el imán. Este campo es igual al que se produce en un cable cuando lleva corriente. Tiene un polo norte y un polo sur. Y cuando los campos magnéticos interactúan, desprenden fuerzas que producen movimiento. El campo magnético que se produce en un cable cuando lleva corriente se intensifica cuando el cable forma una espiral. Y cuando el centro de la espiral es de hierro, el campo se intensifica aún más al concentrarse el magnetismo. Y produce un electroimán, que es mucho más potente que un imán corriente. Los electroimanes también son útiles porque se pueden encender y apagar. En los automóviles el motor se pone en marcha con una llave porque al girarla se completa el circuito y envía la corriente por el espiral. Su campo atraviesa el de un imán cercano y este se pone en movimiento cerrando el circuito que impulsa la puesta en marcha. En Japón, un tren experimental se eleva y es impulsado por una serie de electroimanes cuyos polos se repelen con los del tren. La fuerza magnética eleva el tren por encima de la vía y lo mantiene centrado durante su recorrido. Esta fuerza magnética que mueve al tren trata de un movimiento lineal. Bueno. Ahora, bueno, es un video muy explicativo, más es comercial que didáctico, pero más o menos da para entender cómo funciona esta cuestión del magnetismo. Fuerza magnética entre corrientes. Si tenemos dos corrientes paralelas, I sub índice 1 e I sub índice 2, la corriente I sub índice 1 crea un campo magnético B sub índice 1 sobre el cable con una corriente I sub índice 2. La fuerza que experimenta la corriente I sub índice 2 en ese campo magnético es, tenemos dos corrientes paralelas, las corrientes van de abajo hacia arriba, I sub índice 1 y I sub índice 2, y aquí nos dice, I sub índice 1 crea en el cable donde pasa la corriente I sub índice 2 un campo magnético B sub índice 1. Y la fuerza que experimentará ese campo magnético será, aquí vamos a poner puntero, la fuerza va a ser esta fuerza de 2 hasta 1, va a ir una fuerza de 2 hasta 1, va a ser permeabilidad en el vacío cuando no hay nada entre estos dos alambres, sobre 2pi, que multiplica la corriente 1 por la corriente 2 por L. Este L es más o menos el tamaño
del conductor en el vector U subíndice R sobre la distancia D. La distancia D va a ser igual a la separación de los dos alambres. Y el L es el tamaño del conductor que estamos observando aquí, que estamos estudiando. Y la fuerza que se crea debido a la corriente I2 sobre la corriente I1 va a ser la corriente F12. F12 va a ser igual a permeabilidad en el vacío sobre 2pi, que multiplica la corriente 1 por la corriente 2 por el tamaño del conductor sobre la distancia de separación de los conductores. Donde la permeabilidad en el vacío que ustedes deben tenerla en su formulario es igual a 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado. Las fuerzas magnéticas entre dos conductores rectilíneos paralelos por los que circula la corriente son iguales y de sentidos opuestos. ¿No? Como vemos aquí en el gráfico. Perdón. Aquí tenemos fuerza 2,1 es hacia la izquierda y fuerza 1,2 es hacia la derecha. Las fuerzas son atractivas si las corrientes son del mismo sentido y repulsivas si son de sentido contrario. El campo magnético creado por cada hilo en el otro es campo magnético debido a la corriente 1, va a ser igual a permeabilidad en el vacío, que multiplica a la corriente 1 sobre 2pi por R, que multiplica el sentido I negativo. Y la corriente en el hilo, la corriente debido al campo magnético debido a la corriente 2 será igual a la permeabilidad en el vacío, que multiplica a la corriente I subíndice 2 sobre 2pi por R en el sentido de I positivo. Conclusión. Dos corrientes paralelas por las que circula una corriente experimentan una fuerza de atracción si las corrientes circulan en el mismo sentido, mientras que si las corrientes circulan en sentidos opuestos experimentan una repulsión. Ahora vemos la definición internacional del ampere. El ampere se lo puede definir de varias maneras, pero una de las maneras para definir utilizando dos conductores con corriente nos dice lo siguiente: un amperio es la intensidad de corriente que circula por dos conductores paralelos, conductor A, conductor 1 y conductor 2, paralelos separados entre sí por 1 metro. Entonces la distancia D es de 1 metro de distancia y produce sobre cada uno de ellos una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de conductor. Entonces aquí tenemos fuerza de 2 a 1, fuerza o de 1 a 2 va a ser igual a permeabilidad en el vacío sobre 2pi, que multiplica la corriente 1 sobre la corriente 2 sobre la distancia. Entonces la fuerza por unidad de longitud va a ser igual a F de 2 a 1 sobre L, donde L es este pedacito de 1 metro aquí, fíjense, es el tamaño, ¿no? Y será igual a 2 por 10 a la menos 7 newton sobre metro. Para entender esto mejor, vamos a hacer un ejercicio. Dos corrientes rectilíneas en paralela, donde la corriente I, su índice 1 es igual a 30 amperes, la corriente I, su índice 2 es igual a 60 amperes, se encuentran en el vacío separadas por 6 centímetros de distancia. Determinar el valor del campo magnético generado en un punto situado en medio de ambas corrientes. Si I, su índice 1 y I, su índice 2 tienen el mismo sentido. Y B, si I, su índice 1 y su índice 2 no tienen el mismo sentido. Aquí tenemos los datos. Corriente 1 igual a 30 amperes, corriente 2 60 amperes. La distancia entre D1 y D2 es de 6 centímetros. Entonces en el centro, donde dice en el punto situado en el medio de ambas corrientes, 6 dividido entre 2, 3 centímetros o 0.03 metros. Para calcular el campo magnético en el punto medio situado entre ambas corrientes, deberemos aplicar el principio de superposición. Esto implica que, en primer lugar, hay que determinar el campo magnético creado por cada una de las corrientes de dicho punto medio, utilizando la expresión del campo generado por una corriente rectilínea estudiada en el apartado de ley de Biot-Savart. Entonces, de acuerdo a Biot-Savart, tenemos el campo magnético 1, va a ser igual a permeabilidad en el vacío que multiplica la corriente 1 sobre 2pi por la distancia 1. Va a ser igual, reemplazamos los valores, tenemos que
La permeabilidad en el vacío es 4 pi por 10 a la menos 7. La corriente es 30 amperes sobre 2 pi por la distancia 1 es 0.03. Entonces el campo magnético sería igual a 2 por 10 a la menos 4 Tesla. De la misma manera, el campo magnético debido a la corriente 2 va a ser igual permeabilidad en el vacío que multiplica la corriente 2 sobre 2 pi por la distancia 2. Nos va a dar 4 por 10 a la menos 4 Tesla. Si las corrientes tienen el mismo sentido, el campo magnético B1 y el campo magnético B2 tendrán sentidos opuestos. Se lo puede comprobar utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, si colocamos en la corriente I1, que va de abajo hacia arriba, el dedo pulgar en sentido de la corriente y cerramos la mano, vamos a ver que nos da el sentido del campo magnético. B1 va hacia adentro, el color verde. Al colocar la mano en el otro cable que está paralelo, separado por 0.06, colocamos el dedo pulgar en sentido de la corriente I2 y al cerrar la mano vemos que sale de la pantalla en color fucsia. Entonces B1 y B2. Esto implica que al tratarse de vectores, el módulo del campo magnético en dicho punto es la resta del mayor módulo y del menor, y su sentido será el del mayor de los dos. Entonces B, campo magnético, va a ser igual a la resta del mayor módulo con el menor. Entonces 4 por 10 a la menos 4 Tesla menos 2 por 10 a la menos 4 Tesla. Tenemos que el campo magnético total será igual a 2 por 10 a la menos 4 Tesla. Si las corrientes tienen el distinto sentido, el campo magnético B sub índice 1 y el campo magnético B sub índice 2 tendrán el mismo sentido. Puede ser comprobado utilizando las reglas de la mano derecha también. Aquí tenemos, colocamos el dedo pulgar en el sentido de la corriente I1 que va hacia arriba. Al cerrar la mano, otra vez tenemos que el campo magnético entra en la pantalla. Ahora, tenemos que la corriente va de arriba hacia abajo. Colocamos el pulgar, haciendo un esfuerzo de colocar el pulgar en sentido de la corriente eléctrica, y al cerrar la mano, también entra en la pantalla. Entonces, los campos magnéticos se suman. Esto implica que al tratarse de vectores, el módulo del campo magnético en dicho punto es la suma de ambos módulos, y su sentido será el de cualquiera de los dos. Entonces, B va a ser igual a B2 más B1, y en total será igual B, el campo magnético en el punto medio será igual a 6 por 10 a la menos 4 Tesla. Ahora vemos la ley de Ampere aplicada a un toroide. Elegimos como camino cerrado una circunferencia radio R, cuyo centro está en el eje del toroide y situada en el plano meridiano. De esta forma, el campo magnético B es tangente a la circunferencia de radio R y tiene el mismo módulo en todos los puntos de dicha circunferencia. Un toroide, ¿qué es un toroide? Es como una dona o como el bladder de una rueda, digamos. Entonces, el toroide, su particularidad es que está envuelto en un alambre donde se le aplica una corriente I. Y para medir el campo magnético, se toma el punto medio del toroide, digamos, una distancia R, donde tenemos el radio interno A y el radio externo B. Y el campo magnético es tangencial en todo este punto R, que es la parte media del toroide. Al aplicarnos la ley de Ampere y calcularnos la intensidad para los siguientes valores de R. Fuera del núcleo, con R menor que RA. Entonces aquí dice R menor que RA. R es menor que RA. O sea que está aquí adentro, está aquí, ahí no tenemos acción de la corriente. Entonces, como se puede observar en este caso, la intensidad que atraviesa la circunferencia de radio R es 0. Por lo tanto, aplicando la ley de Ampere, tenemos aquí R es menor que RA,
RA donde está la X. Entonces, en este caso no hay corriente, por tanto, el campo magnético será igual a 0 en este radio donde R es menor que RA. En el interior del toroide, en el núcleo donde R es mayor que RA y menor que RB, cada espira del toroide atraviesa una vez el camino cerrado. La circunferencia de color rojo de la figura siguiente. La intensidad de N por I, siendo N el número de espiras, e I la intensidad que circula por cada espira, con lo cual, o sea, en este caso ahora tenemos R va a ser igual mayor que RA y menor que RB. En este caso, vamos a tener la integral del campo magnético por multiplicar un punto por el diferencial del tamaño de esta espira, va a ser igual a la integral de contorno del campo magnético por el integral diferencial del tamaño de la espira que multiplica el coseno de phi. Y esto va a ser igual a campo magnético por 2πr, donde va a ser permeabilidad del medio material por N por I. Entonces, vamos a tener que el campo magnético en el interior del toroide va a ser igual permeabilidad del medio material, o sea, qué tipo de material es el toroide, por N, el número de cantidad de vueltas que tiene la espira, por la corriente eléctrica que circula por ella, sobre 2π por R, y R es la distancia del centro hasta donde se está estudiando este campo magnético. Cuando está fuera del núcleo con R mayor que RB, cada espira del toroide atraviesa 2 veces el camino cerrado, o sea, la circunferencia roja, transportando intensidades en sentido opuesto. Aquí tenemos que R es mayor que RB, entonces está afuera. La intensidad neta es N por I menos N por I. El número de vueltas por la corriente menos el número de vueltas va a ser igual a 0. Por tanto, el campo magnético será igual a 0 en todos los puntos del camino cerrado. Entonces, de los cálculos anteriores se deduce que el campo magnético generado por un toroide queda confinado en el interior del mismo. Ahora vemos este pequeño experimento que utiliza un teléfono como la mayoría tenemos, un teléfono que no es de alta gama, es de gama media, pero con esto, utilizando la brújula, vamos a identificar el campo magnético. Ya entonces, vamos a ver. Hola, somos Karim Prats e Iván Ramírez, alumnos del curso de Ciencias Experimentales 2 del Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Les vamos a mostrar un sencillo experimento para poder mostrar la ley de Ampère. En este caso, el experimento consiste en detectar el campo magnético utilizando una brújula o un teléfono smartphone, el cual cuenta con una brújula integrada. El experimento consiste en hacer pasar circular corriente a través de esta espira formada por un alambre y alimentado por una pila. Lo que vamos a detectar en este caso es el campo magnético, la dirección del campo magnético, la cual se va a reflejar en la orientación de la brújula. En este momento la brújula está detectando el campo magnético de la Tierra, por lo tanto está apuntando directamente hacia el norte. Lo que vamos a hacer es ubicar el cable cerca del sensor del campo magnético que tiene el teléfono o la brújula que puedan considerar. Va a tener el mismo resultado haciendo pasar corriente. Entonces, el sensor está más o menos en este sector, lo que nos va a indicar la dirección de la corriente, o sea, la dirección del campo magnético alrededor del cable. En este caso, voy a colocar la pila en este sentido, en ese sentido, cosa que la corriente fluya en esta dirección, siguiendo esa parte del cable. Entonces voy a conectar acá para que se vea el efecto.
como pueden apreciar, vamos a tener que la dirección del campo magnético bajo el cable es siguiendo la regla de la... ¿ya? La circulación de la corriente es en esa dirección, por lo tanto, si la corriente va en esa dirección, el campo iría hacia allá, por lo tanto la brújula se orienta en consecuencia. ¿ya? Vamos a repetir la misma experiencia ahora, pero con la brújula sobre el cable. Va a seguir en el mismo sentido para que la corriente siga fluyendo en esa dirección. Observar lo que pasa. Si se fijan, no hay un cambio significativo de la dirección de la brújula, como se puede ver. ¿Por qué? Porque ahora la brújula está apuntando hacia el norte geográfico y eso es el campo magnético generado por el cable, por lo tanto no se ve ninguna variación. Ahora si vuelvo a colocar el cable sobre el sensor, nos vamos a dar cuenta que la dirección ahí arroja una dirección distinta, ¿ya? Porque el campo magnético bajo el cable va en una dirección diferente. Bueno, ese experimento es bastante interesante porque muestra, o sea, al colocar el cable detrás de la brújula, no hay variación. Y si se lo pone el cable encima de la brújula, debido a la regla de la mano derecha, la brújula va a invertir, va a apuntar hacia el norte, mejor dicho, va a apuntar, el norte de la brújula va a apuntar al sur geográfico de la Tierra. Entonces es un experimento que puede, si tuviéramos laboratorio, pudiéramos verlo y explicarlo mejor. Bueno, con esto hemos terminado la parte de la unidad 3.